Sí, profe. Sí, bueno. Es la unidad 3. Como les había dicho, en la unidad 1 hemos visto todos aquellos conceptos de hidráulica que vamos a requerir para el desarrollo básicamente de esta unidad 3 y la unidad 4. En la unidad 1. En la unidad 2 estuvieron viendo las relaciones agua, suelo, planta, atmósfera, programación de riego y todo eso. Bueno, y ahora nos vamos a centrar en cómo aplicamos el agua en el terreno, básicamente cómo regamos. Y vamos a ver 3 puntos fundamentales. El primero es en la aplicación del agua de riego en forma gravitacional, o sea, riego superficial. Va a haber una segunda parte que es la que corresponde al riego por aspersión. Eso lo vamos a ver en forma posterior al terminar con el agua superficial, la aplicación de agua superficial. Junto con la unidad 3, la parte de riego superficial, van a tener una actividad de gabinete, que esa la vamos a desarrollar en forma posterior a cuando tengan el parcial. Y después hay otra práctica, que es una práctica de campo, que no tengo certeza todavía si la vamos a poder realizar o no. La intención es hacerla, pero es una práctica de campo al aire libre que normalmente la hemos desarrollado ahí en el predio del INTA acá en Pocito. Así que eso va a implicar que se trasladen hasta Pocito de acá a 2 o 3 semanas hacia adelante. Pero bueno, ahora vamos a ver los conceptos teóricos en general y, como les digo, espero ser lo suficientemente breve por ustedes y por mí. Si alguno tiene alguna duda en algún momento, si alguno quiere consultar algo, si alguno quiere hacer algún aporte, no duden en interrumpir y bueno, charlamos y decimos lo que tengamos que decir. ¿Estamos de acuerdo? Profe. Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, la gran pregunta es cómo vamos a aplicar el agua. Entonces, básicamente, cuando el agricultor se enfrenta a la decisión de decidir cómo va a regar, hay muchas cuestiones que vienen de alguna forma a colaborar y generan incertidumbre. Y bueno, si no se tienen los elementos de juicio necesarios, por ahí podemos tomar o se puede tomar una decisión que no sea la más apropiada al problema que tenemos. Entonces, para una selección adecuada, por supuesto, hay distintos criterios que podemos considerar. Y teniendo siempre como premisa el hecho de que no hay métodos que sean mejores o peores que otros, sino que cada uno tiene sus virtudes y tiene sus defectos o problemáticas. En definitiva, hay distintos criterios que de alguna forma nos van a orientar de forma tal de que cuando hagamos la selección sea la más acertada. Y por supuesto, cada caso habrá que analizarlo en forma particular sobre la base de algunos criterios. Esos criterios, básicamente, son criterios técnicos, son criterios ambientales y, por supuesto, y siempre estarán presentes, y muchas veces son los de más peso, son los criterios económicos. Si hablamos de los criterios técnicos, bueno, ahí si ustedes se fijan hay un listado de algunos, estas listas que estoy presentando acá con los distintos tipos de criterios que uno debería o podría considerar, no es exhaustiva ni mucho menos, sino que es simplemente un listado y a algunos se le podría ocurrir o podría surgir algún otro condicionante, ya sea bien de orden técnico, de orden ambiental o de orden económico. Si hablamos de criterios técnicos, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tipo de cultivo vamos a considerar, cuál es la topografía del terreno, cómo va a ser el suministro del agua, vamos a recibir el agua en forma superficial, vamos a necesitar bombear. Bueno, hay
una serie de cuestiones a tener en cuenta. ¿Cómo vamos a operar el cultivo? ¿Cuáles son las condiciones climáticas en las cuales vamos a tener nuestro cultivo? Por supuesto, también cada sistema de riego tiene sus requerimientos de mano de obra. Por ejemplo, el riego superficial no requiere una mano de obra tan especializada como podría ser, por ejemplo, un riego por goteo. Por supuesto, otro elemento importante son las eficiencias de aplicación que vamos a tener. Y eso está muy relacionado con la cantidad de agua y con un uso que sea, ¿cómo diría? Que sea apropiado para el medio ambiente también, ¿no es cierto? Por eso habla también ahí de criterios ambientales, donde cita, por ejemplo, el uso eficiente del agua, la necesidad o no de lixiviación de sales, el problema de erosión del suelo, podrían haber problemas de drenaje. Y por supuesto, y por último, están los criterios económicos, donde básicamente la primera pregunta es el hecho de implementar uno u otro sistema de riego, ¿qué tipo de inversión requiere? ¿Qué tipo de inversión requiere para poder implementar el sistema de riego? Y no solamente la inversión inicial, sino que también habría que considerar cuáles son los costos de operación y de mantenimiento. Por ejemplo, el riego superficial tiene eficiencias de aplicación mucho más bajas que lo que sería, por ejemplo, el riego por goteo. Pero evidentemente el costo de inversión, de operación y de mantenimiento del sistema de riego por goteo es muy superior a lo que es un sistema de riego superficial. Piensen ustedes, por ejemplo, en el hecho de que para aplicar el agua a través de un sistema de riego por goteo existe la necesidad de prender la bomba. Si uno prende la bomba significa que está consumiendo energía. Y si consume energía es un costo adicional que no lo tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema de riego superficial. En definitiva, todas estas cuestiones se conjugan en una ecuación económica que nos van a definir de alguna forma la aplicación de un sistema u otro. ¿Por qué hablo de una ecuación económica? Porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es que nuestra inversión sea rentable. Si no es rentable, ¿para qué vamos a hacerle la inversión? Por eso también ingresa, por ejemplo, dentro de los criterios económicos, cuál es el precio del producto. Me van siguiendo, ¿no? Bueno, en cuanto a la técnica del riego, básicamente la idea es poder infiltrar una lámina de agua en el perfil del suelo, que es donde se desarrollan las raíces de nuestro cultivo, de forma tal de poder brindar un contenido de humedad que sea adecuado para el cultivo. Y mantener ese contenido de humedad en el cultivo en el transcurso del tiempo, satisfaciendo las demandas de los cultivos, sobre todo en zonas con déficit hídrico. San Juan es un caso típico. Si uno hace el balance hídrico de nuestra región, hablamos de San Juan, de Mendoza, Catamarca, La Rioja, todo lo que está pegado a la cordillera, lo que se denomina la zona árida en nuestro país, también en el sur, en la zona de la Patagonia, no llueve lo suficiente como para satisfacer la demanda de los cultivos. Entonces nos vemos en la necesidad de regar, de forma tal de poder satisfacer la demanda del cultivo y obtener rindes que sean adecuados para que nos cierre esa ecuación económica de la cual estábamos hablando recién. Los condicionantes que vamos a encontrar en los métodos de riego son de distinto tipo y de distinta índole. Y de alguna forma esto nos va a ir orientando sobre el tipo de sistema de riego que vamos a considerar. Por ejemplo, si hablamos de los suelos, algunos condicionantes son la permeabilidad, la capacidad de infiltración.
vamos a tener también que tener en cuenta también el relieve y la pendiente. Esto de alguna manera nos lleva a definir la necesidad de hacer movimientos de suelo, por ejemplo, nivelar o no. ¿Cuáles son los requerimientos del cultivo? ¿Cuál es la disponibilidad de agua? En definitiva, ¿cuáles son los recursos hídricos disponibles? Tanto en la cantidad como en la calidad y como en la disponibilidad. Por ejemplo, en este momento en la provincia de San Juan, las cantidades que hay disponibles de agua son bastante exiguas. Ustedes saben que estamos transitando una sequía bastante severa y bueno, eso lleva a que nos hagamos este tipo de preguntas respecto a la cantidad y la disponibilidad. Disponible cuando me hace falta. También hay que tener en cuenta la calidad. Y cuando hablamos de calidad, yo no sé si se los manifesté ya, pero cuando hablamos de calidad no estamos hablando de que no estamos emitiendo juicio de valor sobre el agua, sino que estamos diciendo si la calidad de un agua, y cuando hablo de calidad estoy hablando de características físicas, características químicas y las características microbiológicas. Si esas características microbiológicas, físicas y químicas que le menciono son más o menos adecuadas para un uso determinado. Por ejemplo, hay aguas que son de calidad adecuada para riego, pero no poseen la calidad adecuada para consumo humano. Entonces, insisto en este concepto, el hecho de que cuando hablamos de calidad no emitimos juicio de valor, sino que la calidad va asociada con un uso. Calidad y uso van asociados. Entonces, la calidad será más o menos apropiada para un determinado uso, sin decir si es buena o es mala, sino que hablamos de las características que las hacen aptas para un determinado uso o no. El otro elemento a tener en cuenta, por supuesto, es la mano de obra disponible. Por ejemplo, esto nos llevaría a la pregunta de si existiría la necesidad de capacitar a nuestro personal. Les doy un ejemplo clarísimo. Cuando hablamos de un sistema de riego por goteo, por ejemplo, hay sistemas de riego por goteo que pueden alcanzar un grado de automatización bastante interesante, pero por supuesto siempre bajo la supervisión de una persona. Esa persona evidentemente debe tener las capacidades suficientes como para poder tomar decisiones, llegado el momento de utilizar y operar este sistema de riego. Y esas capacidades y esas aptitudes y esos conocimientos no son los mismos si hablamos de un sistema de riego por goteo a que si hablamos de un sistema de riego por gravedad, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Supongo que sí. Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son los métodos de riego? Básicamente los métodos de riego los podríamos englobar bajo dos grandes áreas, que son las que de alguna manera hemos visto ya en la unidad 1 de hidráulica. Podemos hablar de riego superficial y podemos hablar de riego presurizado. Dentro del riego superficial podríamos regar por surcos, por fajas, por inundación. Y dentro de los riegos supervisados, los dos grandes sistemas de riego, con sus distintas variantes que pueden haber, es el riego por goteo y el riego por aspersión. Entonces, cuando hablamos de riego por goteo y por aspersión, tenemos que tener en cuenta que tenemos que presurizar nuestro sistema. Hay un sistema especialmente dedicado, hay una distribución de cañerías de orden primario, secundario y terciario que tienen que ser presurizadas, y presurizarlas significa poner una bomba al servicio de ese sistema de riego. No ocurre esto cuando hablamos de riego superficial. Básicamente, cuando hablamos de riego superficial, lo que necesitamos es que el agua llegue con dominio sobre la zona regada. ¿Por qué? Porque el movimiento del agua es gravitatorio. ¿Saben lo que es el dominio? Hola. No, profe. No.
El agua va de abajo hacia arriba cuando hablamos de movimiento del agua en forma gravitatoria. Un canal, una acequia, un drenaje. ¿El agua de dónde se mueve? De una zona de mayor potencial a una zona de menor potencial, ¿no es cierto? Ustedes se ubican acá en la zona de Pocito. ¿Saben por dónde viene el canal que riega la zona de Pocito? ¿Por dónde viene? Viene pegado al cerro. ¿Por qué? Porque es la parte más alta, tiene dominio, tiene mayor altura, mayor potencial respecto a un plano de referencia sobre aquellas zonas en las cuales pretendo regar. Difícilmente vamos a llevar el agua de una zona de menor potencial a una zona de mayor potencial. Nosotros no podemos trasladar el agua de abajo hacia arriba, sino que tiene que ser de arriba hacia abajo. No sé si queda claro el concepto de dominio. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. La otra cosa a tener en cuenta cuando hablamos del riego superficial es que el riego superficial se vale de las características del terreno para su distribución. Esto implica que vamos a necesitar ciertos con algunas características en cuanto a su uniformidad y que sean terrenos que están nivelados, si no, no vamos a poder. Hay veces que hay terrenos que están casi nivelados naturalmente, pero no en pocas oportunidades vamos a tener la necesidad de hacer movimiento de suelo de forma tal de conseguir las pendientes adecuadas para el sistema de riego que queremos aplicar, en este caso superficial. Si hablamos de un sistema de riego presurizado, nos podemos independizar un poquito de estas características, pero no ocurre lo mismo cuando hablamos de método de riego superficial. Y otra característica importante es que el método de riego superficial, y surge como una ventaja esto, permite el lavado de suelo, en el caso de que hayan suelos con características de concentración de sales importantes, nos permite hacer el lavado bastante enérgico. Nosotros podemos colocar volúmenes importantes de agua en cortos periodos de tiempo y así lograr el lavado de estos suelos. Dentro de las ventajas del sistema de riego superficial es que se adapta a los cultivos en línea. Normalmente se utiliza en todo tipo de suelos, pero como características deseables son que tengan buena capacidad de infiltración y que sean poco sensibles a la erosión. Los suelos más favorables, por supuesto, son los francos o francos arcillosos. Los suelos arenosos tienen el inconveniente que la infiltración que se puede producir es muy alta y por lo tanto la percolación profunda, ya vamos a ver el concepto de percolación profunda, suele ser importante. Y por supuesto, desde el punto de vista económico, los costos de instalación y operación comparativamente con los sistemas de riego presurizado son mucho más bajos, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los inconvenientes está este que les decía yo, que hay pérdidas importantes por infiltración en terrenos arenosos, y si los suelos son muy arcillosos, donde la infiltración se dificulta más, podemos tener pérdidas por escorrentía superficial, lo que normalmente se denominan las colas, al pie del, no al pie, en la cola del surco, en la cola de la melga, demás pueden haber. Entonces, dependiendo de las características del suelo, cuando hablo de las características del suelo, me estoy refiriendo básicamente a su textura y a su estructura. ¿Se acuerdan de esos conceptos de textura y estructura? Les pregunto si se acuerdan porque lo voy a mencionar en varias oportunidades acá y es bueno que tengan claro ese concepto, los dos conceptos. ¿Se acuerdan qué significa estructura y qué... la textura y la estructura, bien digo? ¿Recuerdan esos conceptos o los explico? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro. Discúlpenme, voy a insistir mucho en que me respondan porque esto de hablarle a la maquinita acá no es del todo deseable, pero bueno. Bueno, si hablamos de riego por gravedad, básicamente encontramos tres tipos de
de riego por gravedad. Aplicación del agua por gravedad en un surco o en una melga, o bien en forma de inundación de terreno. Y ya vamos a hablar en particular de estos tres temas, en especial del sistema de surco, que es el que más difusión tiene. Bueno, siguiendo con los otros sistemas de riego, la otra forma de aplicación es el riego por aspersión. Básicamente lo que queremos hacer es simular una lluvia aplicada al terreno y logramos el mojado del suelo a través de la acción de los aspersores. Hay formas de seleccionar los aspersores y demás. Todo esto ya lo vamos a ver y vamos a brindar más detalle cuando veamos riego por aspersión. Pero evidentemente también tienen ventajas y desventajas. Recuerden que estas ventajas y desventajas son comparativas con otros sistemas de riego, básicamente. Bueno, y ahí están enumeradas. Dentro de las ventajas, la adaptación al terreno, reduciendo labores de nivelación. No me preocupa tanto que el suelo esté nivelado o no si yo quiero aplicar o simular una lluvia. Por supuesto, esto implica menor cantidad de mano de obra, pero esa mano de obra debe ser más especializada. Acuérdense que acá hay que prender la bomba. Logramos mayores eficiencias de riego, permite riegos frecuentes y poco abundantes, y otra ventaja comparativa bastante importante que se da también cuando hablamos de riego por goteo es que permite la aplicación de fertilizantes que sean solubles en agua. Esto se denomina o se engloba bajo el concepto de fertirrigación. Y hay sistemas dentro de nuestro cabezal de riego que me permiten hacer esta aplicación de los fertilizantes. O sea, yo además de regar, estoy fertilizando. Y por supuesto hay desventajas. Cuando regamos, mojamos todo. Entonces, básicamente puede haber daños al follaje. La inversión inicial es mayor si la comparamos con un sistema de riego superficial. En el caso particular del riego por aspersión, tiene el inconveniente que la ocurrencia del viento puede afectar en gran medida la uniformidad de aplicación del agua y por lo tanto la eficiencia de aplicación. Y este hecho de tener que mojar todo, tanto el follaje como las flores, además del suelo, por supuesto, puede incrementar la probabilidad de la ocurrencia de enfermedades y propagación de hongos. En definitiva, puede ocasionar problemas sanitarios en mi cultivo, los cuales no son deseables, por supuesto. Bueno, ahí hay un par de gráficas de riegos por aspersión. Dentro de los riegos por aspersión hay distintas variantes, ¿no? Pero eso ya lo van a ver más en detalle más adelante. Por último, el otro gran sistema de riego es el sistema de riego por goteo o localizado. Básicamente, lo que estoy haciendo es aplicar el agua en la zona radicular en condiciones de la utilización más favorables para la planta. Básicamente, cuando aplicamos el agua acá en riego por goteo, la intención es mantener el contenido de humedad a capacidad de campo. ¿Qué era capacidad de campo? Lo han visto en la unidad 2. ¿Qué era capacidad de campo? Cuando los poros están totalmente saturados de agua. No. Acuérdense que cuando hablamos de poros, hablamos seguramente Alfredo les ha hablado de macroporos y microporos. Cuando hablamos del suelo hay tres componentes. Está la componente agua, el suelo propiamente dicho, y hay aire. Si los poros estuvieran totalmente saturados, estaríamos en un terreno con un contenido de humedad en condiciones de saturación, o sea, al 100% de capacidad. La capacidad de campo es aquel contenido de humedad que se produce una vez que se ha perdido el agua que se va en forma gravitatoria. ¿Sí?
una vez que ha actuado la gravedad, que ha vaciado los macroporos básicamente, y que se ha ido esa humedad gravitacional, queda capacidad de campo el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces queda concepto, el criterio de capacidad de campo. Cuando ustedes hablan de contenido de humedad, hay 3 puntos que son importantes. Uno es el de capacidad de campo, que hablamos de hablar. Otro es el de punto de marchitez permanente. Si ustedes se acuerdan, el punto de marchitez permanente también es un contenido de humedad que de alguna forma hace que el cultivo no pueda recuperar su turgencia, la perdimos. Entonces, no tenemos la obligación de que el contenido de humedad del suelo no llegue a el punto de marchitez permanente porque perdimos el cultivo. Por supuesto, el punto de marchitez permanente depende de qué? Depende de las características del cultivo, mientras que la capacidad de campo depende de las características del suelo, básicamente de la textura y de la estructura. Esos son 2 puntos. Y el otro punto importante es el punto de saturación o suelo saturado, cuando el contenido de humedad es del 100%. Y eso va a ser importante, lo vamos a tener en cuenta cuando veamos la última unidad, que es la unidad 4, y nos hagamos referencia al drenaje de suelo. Entonces, si quedó claro eso, básicamente tenemos que tener en cuenta que el riego por goteo, riego localizado, básicamente lo que pretende es mantener al cultivo con el suelo a capacidad de campo. O sea que nuestro cultivo, nuestra plantita no tenga que hacer mucha fuerza como para poder tomar agua, porque hay una cantidad de agua disponible. Ese contenido de humedad, como digo e insisto, es la capacidad de campo, y vamos a tratar de mantener el suelo bajo esas condiciones. Por supuesto, aplicado gota a gota. Ya vamos a ver las particularidades. Por supuesto, así como hemos mencionado para los otros sistemas de riego anteriores, hay ventajas y desventajas comparativas. Una desventaja importante es el hecho de que requiere una inversión inicial bastante elevada. Como contrapartida, logramos eficiencias de aplicación que son bastante importantes. En definitiva, logramos un mayor aprovechamiento del agua y logramos una mejor uniformidad o una mayor uniformidad de aplicación. No vamos a estar tan atados al tipo de suelo en cuanto a sus características topográficas y en cuanto a su textura y estructura. Podemos utilizar suelos que por ahí no parecen los más adecuados. Permite también la utilización de técnicas de fertirrigación. Como estamos aplicando el agua en forma localizada y donde está el cultivo, nos reduce el problema de maleza sensiblemente, no se impide las labores agrícolas. Como desventaja, por supuesto, ya se vuelvo a insistir en esto, requiere una inversión inicial elevada, va a requerir el tratamiento y la adecuación del agua, sobre todo el tratamiento y la filtración del agua. Ya vamos a ver por qué, llegado el momento. Y por supuesto, vamos a necesitar personal calificado que sepa manejar una computadora, que sepa leer un sensor, que sepa leer un caudalímetro, que sepa leer un manómetro, que no todo el mundo lo sabe. Entonces, vamos a necesitar capacitar nuestro personal, que es en definitiva quien va a manejar el sistema de riego. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, bueno. Bueno. Riego superficial.
discúlpenme, voy a poner un videíto ahora. Estuve haciendo los ensayos para que lo puedan ver sin inconveniente y con sonido. Si hay un inconveniente, si no se puede escuchar, me avisan, por favor. Pero quiero que veamos ese video y una vez que hayamos visto ese video, seguimos charlando. ¿Se está viendo? Sí, profe. Sí, bueno. La Comisión Nacional de... ¿Y se escucha? Sí, sí, profe. Listo, vamos, son 10 minutos más o menos Agua. de ese orden. A través del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para la Gerencia de Distritos y Unidades de Riego, presenta capacitación a regadores. Programa número 4. Riego por gravedad a nivel parcelario. El riego por gravedad o superficial es uno de los métodos más utilizados en los distritos y unidades de riego en México. En este método, el agua se distribuye en la superficie de la parcela por acción de la fuerza de gravedad. Es decir, que el agua se mueve debido a la fuerza que proporciona la caída o pendiente del terreno. El sistema de riego por gravedad puede ser de inundación total o inundación parcial. En la inundación total se cubre prácticamente toda la superficie del suelo con una lámina uniforme de agua, lo cual puede hacerse a través de melgas o con cajetes. En la inundación parcial, el agua cubre solo la parte del terreno por donde se conduce el agua, es decir, en el fondo de los surcos o camellones. El suelo no cubierto de agua se humedece por infiltración o por ascenso capilar del agua. En los métodos de inundación parcial, los camellones o camas meloneras son generalmente a nivel y en los surcos pueden estar a nivel o con pendiente, surcos rectos o surcos en contorno, así como corrugaciones, es decir, en pequeños surcos delimitados por bordos. El riego por gravedad se caracteriza por tener tradicionalmente eficiencias de aplicación muy bajas, del 40% o incluso menores. Afortunadamente, conociendo su funcionamiento, se puede aumentar la eficiencia de aplicación del agua hasta en un 80% o más. Un riego eficiente es aquel en donde a todas las plantas o puntos del terreno regados se aplica la misma lámina de riego o cantidad de agua, es decir, que existe agua sobre el terreno durante un tiempo casi igual en todos los puntos. Para aplicar el agua a nivel parcelario de una manera eficiente, es necesario conocer la influencia en el riego por gravedad y seleccionar, en su caso, los siguientes factores: la textura, la longitud, el ancho de la melga o surco, la pendiente o caída del terreno en la dirección del movimiento del agua, así como el gasto y tiempo de riego, que permita distribuir uniformemente la lámina de riego deseada. Un suelo arenoso o liviano tiene mayor velocidad de infiltración
y el agua avanza más lento que en el suelo arcilloso o pesado que tiene bajas velocidades de infiltración. Se considera la textura representativa del terreno, ya que es muy difícil cambiarla. Los terrenos deben ser nivelados en su pendiente natural, pues un pequeño cambio en la pendiente implica grandes movimientos de tierra, aumentando los costos de nivelación y la eliminación de la capa fértil del suelo. Entre mayor es la pendiente del terreno, mayor es la velocidad con que se mueve el agua. Cuando las pendientes del terreno son pequeñas y uniformes, se puede regar con melgas o con surcos en la dirección de la máxima pendiente. Si alguna de estas pendientes es fuerte, se debe regar con surcos en la dirección de la pendiente pequeña, para no tener problemas de erosión del suelo. El ancho de la melga o surco es fijo y nos lo da el tipo de cultivo y el ancho de la maquinaria agrícola. Si el ancho es mayor, más lento se mueve el agua. La longitud de riego es un submúltiplo del largo de la parcela en la dirección del riego, es decir, todo el largo, la mitad, un tercio, etc. Una longitud grande necesita más tiempo de riego o un gasto mayor. Como se ha visto, los factores anteriores dependen de las características de la parcela, no se pueden seleccionar libremente y se llaman parámetros de diseño. Un gasto grande ocasiona que el agua se mueva más rápido. El gasto es el factor donde tenemos más libertad de seleccionar, ya que lo podemos variar dando más abertura en las compuertas o más carga en los sifones. Por eso se llama variable de diseño. Entonces, el diseño del riego por gravedad consiste en seleccionar el gasto que permita distribuir uniformemente la lámina de riego en la parcela, es decir, el gasto óptimo. El gasto óptimo se puede obtener haciendo uso de modelos en computadoras, por ejemplo, el RIGRAV, que simula el riego por gravedad y son calibrados con pruebas de campo. Una alternativa práctica cuando no se cuenta con los modelos o el equipo necesario es hacer pruebas de campo en nuestras propias parcelas, probando diferentes gastos para deducir el óptimo. Antes de hacer la prueba, debemos saber que en el riego por gravedad el agua realiza dos movimientos, uno superficial horizontal en el sentido del riego y otro subterráneo, considerado vertical. Asimismo, cuando el extremo del final está cerrado, se pueden presentar 4 etapas o fases del riego: avance, almacenamiento, consumo y recesión. El avance se inicia con la introducción del agua en el surco o melga y termina cuando alcanza su extremo final. A partir de ese momento y hasta que se suspende o corta el riego, se presenta la fase de almacenamiento. Continuando con el consumo hasta que el tirante de agua desaparece al inicio del surco o melga. La recesión comienza cuando el agua desaparece al inicio de la melga o surco y termina cuando desaparece en el otro extremo. La prueba de campo consiste en medir las fases del riego en 3 gastos diferentes. Por ejemplo, 1, 2 y 3 litros por segundo por surco, o usar 1, 2 o 3 sifones iguales por surco. Para cada gasto se utilizan 3 surcos y se miden las fases en el surco de en medio, donde se coloca una estaca cada 20 metros
o al menos cada cuarta parte de su longitud total. En una hoja se anota el gasto. Por ejemplo, 2 litros por segundo, la hora de inicio del riego o inicio del avance, la hora en que llega a cada estaca hasta el extremo final del surco, el fin del avance e inicio del almacenamiento, la hora del corte de riego, fin del almacenamiento e inicio del consumo, la hora en que desaparece el agua en la cabecera o inicio del surco, fin del consumo e inicio de la recesión, así como en cada una de las estacas hasta el final del surco, término de la recesión. Con estos datos se construye una gráfica en una hoja de cuadrícula donde el eje X es la ubicación de las estacas en la longitud del surco y en el eje Y la hora de toma de lecturas. El ejemplo de 2 litros por segundo podría comportarse así: avance, almacenamiento, consumo y recesión. En la gráfica, la distancia entre la curva de avance y la de recesión es el tiempo durante el cual hubo agua en cada punto, es decir, el tiempo de oportunidad que tuvo el suelo para que se infiltrara una lámina de agua. Entonces, un riego uniforme es aquel donde el gasto genera curvas de avance y recesión que tiendan a ser paralelas, y ese es el gasto óptimo. Si el gasto óptimo fuera 2 litros por segundo, las otras pruebas podrían dar estas curvas de riego: 1 litro por segundo y 3 litros por segundo. Evidentemente, riegos no uniformes. En campo, puede ocurrir que ninguna prueba resulte uniforme y debamos estimar un valor intermedio. O tal vez nos obligue a cambiar las longitudes de los surcos e incluso el trazo de riego para hacer otras pruebas. Comprendiendo estos fenómenos, podemos hacer adecuaciones en nuestros terrenos para probar en los otros métodos de riego por gravedad. Incluso existen alternativas que requieren un mejor conocimiento técnico y equipo, por ejemplo, la reducción de gastos y el riego intermitente, para lograr el objetivo de aplicar el agua a nivel parcelario de manera uniforme. Tiempo para platicar. Ahora que el video se termina, sería bueno comentar entre todos con el instructor acerca de lo visto y escuchado durante el programa. Es conveniente hacer preguntas y aclarar dudas, y tal vez realizar alguna práctica. No está por demás insistir. De lo que se trata es de compartir conocimientos. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si se entendió, vamos a rescatar algunos conceptos. Acuérdense que están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí. Sí, bueno. Entonces, en el eje de las X, ¿qué teníamos? L, que era la longitud del surco, ¿se acuerdan? De acuerdo al video.
Y a lo largo de la longitud del surco, decía, podíamos poner estaca cada 20 metros aproximadamente e ir tomando los tiempos desde el momento cero, que es cuando comienza el tiempo de avance, hasta el tiempo que insume el agua para llegar al final del surco. Ese es el tiempo de avance o la fase de avance y nos permite obtener esta curva que estoy indicando acá. Esta, ¿sí? Después viene la fase de almacenamiento que va desde que se corta, desde que llega el agua al extremo, al final del surco, hasta que se corta el agua de aplicación en la cabecera. Luego está el tiempo de agotamiento, desde que se corta la aplicación en la cabecera hasta que comienza a desaparecer la lámina de agua en la cabecera. Y la fase de receso, que es el tiempo desde que se seca el terreno en cabecera hasta que se seca toda la parcela o todo el surco. Cuando hablamos de que se seca, estamos refiriéndonos básicamente a que no hay agua superficial, no hay agua libre en la superficie, sino que toda la lámina que se tenía que infiltrar, se infiltró. La diferencia entre la curva de avance, que es esta, y la curva de receso, que es esta otra, que según manifiesta ahí en el video, deberían ser lo más paralelas posible, de forma tal de que el tiempo de oportunidad o de contacto, que es la diferencia entre una y otra, sea lo más parecido a lo largo de todo el surco. Si se ha entendido eso, podemos seguir con otro video. ¿Se ha entendido eso? Sí, profe. Bueno. Entonces, recuerden, los distintos tipos de avance, los 4 fases, fase de avance, almacenamiento, agotamiento y receso, y el otro concepto es el tiempo de contacto o de oportunidad. Y esto es función del gasto que menciona ahí, que es lo mismo que caudal. Gasto y caudal es exactamente lo mismo. Otra cosa que necesitamos nosotros conocer es las características de la infiltración. Y para eso vamos a ver otro video y seguimos charlando. Ya les pongo el video. ¿Se ve y se escucha? Sí, profe. Listo, vamos. A continuación, desarrollaremos los siguientes apartados. Objetivos a lograr con la realización de la práctica. Breve introducción sobre los aspectos teóricos más relevantes. Relación de los materiales empleados. Indicaciones sobre la metodología a seguir para la correcta consecución de los objetivos. Y por último, explicación sobre cómo tratar los datos y presentar los resultados. El objetivo es determinar la curva de infiltración y la conductividad hidráulica de un suelo en condiciones de saturación mediante la técnica del infiltrómetro de doble anillo o de los anillos de Muntz. La experiencia se realiza directamente en condiciones de campo, evitando así el muestreo y sus posibles errores. El uso de 2 anillos concéntricos asegura que se evalúe únicamente el movimiento descendente del agua, puesto que, al llenarse ambos anillos de forma simultánea, la velocidad del flujo lateral es despreciable frente a la rapidez del agua descendente, que inicialmente avanzará en condiciones de no saturación. Los materiales empleados son doble anillo, tapa y martillo, boya de medición con su correspondiente dispositivo de anclaje y cinta métrica, cronómetro, sistema de aporte de agua, parcela de suelo. En la metodología a seguir deberemos respetar los siguientes pasos.
Clavar los anillos en el suelo firmemente y al unísono, hasta una profundidad de al menos 10 centímetros. Es recomendable utilizar para ello la tapa suministrada con el equipo, golpeando en su vástago central para evitar el vaivén de los anillos, pues este provocaría la formación de un hueco perimetral por el que se fugaría el agua con rapidez. Seguidamente colocaremos el dispositivo de medida de nivel de agua, compuesto por una boya y una cinta métrica, y llenaremos los anillos, comenzando siempre por el situado en el exterior. Deberemos hacerlo con la mayor rapidez posible, pero en cualquier caso sin alterar la estructura natural de la superficie del suelo, protegiéndolo del impacto del agua si fuera necesario. A continuación pondremos en marcha el cronómetro, anotando el nivel del agua en ese instante y en intervalos de tiempo preestablecidos. Al principio de la experiencia el suelo estará seco y el nivel bajará más rápidamente. En cualquier caso, no es recomendable que el descenso del agua supere los 2 centímetros. Como sabemos, la velocidad de circulación del agua será mayor cuanto mayor sea el tamaño de las partículas del suelo. Por lo tanto, la textura de este es la que determina el intervalo de tiempo que debemos dejar transcurrir entre una medida y otra. Deberemos ir rellenando los anillos de agua a medida que ésta se infiltre, siendo aconsejable que la diferencia entre la altura máxima y la mínima no sea muy elevada. Para obtener los resultados deberemos completar una tabla en la que aparezcan todas las medidas tomadas durante la experiencia. En la segunda columna se anotarán los tiempos correspondientes a cada lectura y en la tercera el nivel alcanzado por el agua en el anillo interior en ese instante. Restando a cada dato de altura el correspondiente a la lectura anterior, obtendremos los milímetros de agua infiltrados en el intervalo de tiempo transcurrido entre las dos lecturas, anotándolo en la columna número 4. Recordar que cada vez que rellenemos el anillo interior deberemos anotar la altura correspondiente al nuevo tiempo de partida. La tasa de infiltración, expresada en milímetro hora en la última columna, es la relación existente entre la cantidad de agua que se infiltra y el tiempo que se emplea en hacerlo. Cuando a tiempos de lectura iguales le correspondan descensos en el nivel de agua iguales, se habrá alcanzado la velocidad o tasa de infiltración correspondiente al suelo saturado, permaneciendo constante hasta que el agua alcance un horizonte subyacente de características hidráulicas diferentes al horizonte superior. Con los datos de tiempo y tasa de infiltración elaboraremos la curva, obteniendo así la conductividad hidráulica del suelo saturado. ¿Se entendió? Hola. Sí, profe. Bueno, fíjense. ¿Habían visto ustedes ya el ensayo del infiltrómetro de doble anillo? ¿O no? ¿No lo han visto en...? ¿Ah? En edafología. En edafología, sí. Yo creo que lo ven en edafología. Básicamente lo que nos permite es este ensayo determinar la lámina infiltrada en función de las características del suelo. Por supuesto, cada suelo va a tener su propia curva de infiltración y su propio valor de infiltración básica. ¿Se acuerdan del concepto de infiltración básica? ¿Sí o no? No, profe, yo no me acuerdo. Bueno, ahí lo menciona en el video, la infiltración básica. Cuando ustedes, supongamos que partimos de una condición de suelo seco o de un contenido de humedad muy bajo, cuando ustedes colocan o aplican el agua en el infiltrómetro, al principio, como el suelo está seco, la
infiltración va a ser grande, va a ser mayor que la medida que transcurre el tiempo. Esto es lo que está manifestado acá. Al principio del tiempo, o sea, apenas empezamos a medir, la infiltración es mayor. Y en la medida que va progresando el tiempo, esa infiltración va disminuyendo hasta que alcanza un valor que nosotros vamos a notar que entre lecturas sucesivas hay muy poca diferencia. Se toma como criterio, por ejemplo, que cuando la diferencia entre dos lecturas sucesivas no es mayor al 10%, estamos en condiciones de infiltración básica. ¿Se entiende el concepto? Si es así, en función de eso podemos sacar la velocidad de infiltración expresada en milímetros en realidad es una longitud por unidad de tiempo. Tiene las mismas unidades que una velocidad, pero conceptualmente es distinto. Habla de la lámina que se infiltra por unidad de tiempo. Por supuesto, en la medida que comenzamos el ensayo, en la medida que transcurre el tiempo, la velocidad de infiltración va a ir disminuyendo. Sobre la base de esos dos conceptos, que estoy presentando acá, la curva de avance y la curva de receso, que me da las características hidráulicas del riego para un caudal determinado, y en función de las características del suelo y de la capacidad de infiltración del suelo, yo puedo hacer el diseño. O sobre esa base puedo hacer el diseño y la evaluación de mi sistema de riego por gravedad. Esto es lo que se supone, si Dios quiere, que van ustedes a hacer en la práctica de campo. Van a tener la oportunidad de hacer todas estas mediciones, hacer el ensayo de infiltración y demás, y determinar todos estos parámetros que hemos dicho. Determinar la curva de avance, la curva de receso, la curva de infiltración básica, la velocidad de infiltración y demás. Entonces, resumiendo, como dice acá, dice el conocimiento de las curvas de avance y receso y de las características de infiltración del suelo permiten determinar cuál es el perfil de agua infiltrada. Acuérdense que ese perfil de agua infiltrada de alguna manera va a ser función de las características de mi cultivo. No todos los cultivos necesitan la misma cantidad de agua. Entonces yo necesito evaluar cómo se infiltra el agua para de esa forma saber cómo voy a aplicarla. Dice, el objetivo es conocer el perfil de agua infiltrada para sobre ello evaluar las condiciones de aplicación, que es lo que les estaba diciendo. El agua útil para el cultivo está representada por la lámina requerida, mientras que por debajo de esta lámina se encuentra el agua percolada por infiltración profunda. Tengan en cuenta que hay dos pérdidas, básicamente. Una de ellas es aquel agua que llega y queda a un nivel inferior al de la profundidad radical, es agua que se pierde por percolación profunda y no la aprovecha el cultivo. Y eso, por supuesto, atenta contra la eficiencia de la aplicación y la eficiencia del sistema de riego, en definitiva. Y el agua que pierdo a la cola, en la cola del sistema, también es agua que yo aplico y no es aprovechada por el cultivo. Entonces, también está atentando contra la efectividad de mi sistema de riego. Lo que yo estoy tratando de hacer sobre la base de estos elementos que hemos estado viendo es minimizar esas pérdidas de forma tal de que el agua aplicada sea aprovechable por el cultivo. Suponer una eficiencia del 100% es irreal. No se produce. Pero sí yo puedo trabajar y puedo optimizar de forma tal de alcanzar una eficiencia alta y hacer un mejor uso del agua. Por eso dice acá que lo ideal es lograr que la curva de avance y de receso resulten lo más paralelas posible. Este es el concepto que ya vimos en el video. De modo que los tiempos de contacto sean similares en cada punto y por ende las láminas infiltradas sean también lo más similares posible, consiguiendo así maximizar la uniformidad del riego. Y resumiendo todo esto,
evidentemente el avance del agua es más rápido al principio que al final. La lámina de agua infiltrada crece rápido al principio y lento al final. La lámina de agua infiltrada es mayor a mayor tiempo de contacto, evidentemente. La uniformidad del riego depende de la uniformidad del tiempo de contacto. La uniformidad del tiempo de contacto es mayor cuanto más rápido sea el avance. El avance es más rápido a mayor caudal, evidentemente, pero acá hay un concepto que es necesario tener en cuenta. Lo ideal sería echar un caudal lo suficientemente grande como para que el agua llegue rápido al final del surco o de mi mega. El problema está en que si yo coloco un caudal muy grande, voy a tener problemas de erosión. ¿Por qué? Porque el agua va a superar la tensión de corte del suelo y va a haber arrastre de partículas, que es lo que no quiero que se produzca. Yo no quiero que se produzca erosión en el suelo. Entonces, acá el criterio sería básicamente entonces colocar un caudal lo suficientemente alto o lo más alto que se pueda, pero de forma tal de que no produzca erosión en el suelo. Y ese caudal tiene un nombre en particular, que es el caudal máximo no erosivo. ¿Queda claro ese concepto? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, Sí, sí, mire, los invito a que nos tomemos 5 minutos, ¿no es cierto? Y en 5 minutos nos estamos volviendo a juntar. Voy a ver si hablo con Omar de Castillo, así también cuando retomemos la clase les explica el tema del parcial de la semana próxima. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, profe. Bueno, 5 minutos para llenar el termo, preparar el café y seguimos.